Durante una tarde, María, una abogada exitosa, conducía a casa después del trabajo. Miraba por la ventana de su coche con la mente perdida en contratos y reuniones que llenaban su día a día. Hacía muchos años que María vivía una vida tranquila con Paulo, el gran amor de su vida, hasta que él murió en un accidente de coche. Poco después, María descubrió que estaba embarazada, pero poco después del parto, recibió la noticia de que su hijo había nacido muerto. Por eso, dedicaba toda su vida al trabajo, intentando olvidar el pasado. Sin embargo, algo diferente llamó su atención como un rayo. Detenida en el semáforo, vio a un joven con un rostro delicado y ojos que transmitían una profunda tristeza, sosteniendo un ramo de flores marchitas. La escena la tocó de una manera inexplicable, especialmente un reloj en la muñeca del chico captó su atención. El semáforo cambió a verde y María aceleró, pero su mente quedó atrapada en la imagen del joven durante todo el camino a casa. No podía sacarse la sensación de que necesitaba hacer algo. Esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho iluminado por la suave luz de una lámpara, la visión del joven volvió a su mente, haciéndole imposible concentrarse en el trabajo. Al día siguiente, María decidió pasar por el mismo semáforo con la esperanza de encontrarlo de nuevo. Para su frustración, el joven no estaba allí. Preguntó a los vendedores locales por él, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Decidida a descubrir más, María se dirigió a la comisaría de policía. El entorno burocrático y frío no la intimidaba, estaba acostumbrada a manejar situaciones en el tribunal. Buenas tardes, me gustaría hablar con un oficial sobre un vendedor de flores que solía estar en la esquina de la avenida central con la calle de las Palmeras, dijo a la recepcionista. Sin levantar la vista de los papeles frente a ella, la recepcionista señaló a un policía que acababa de entrar en la sala. «Permiso, oficial, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó María, acercándose. El oficial, un hombre robusto con una mirada cansada, asintió. «Claro, ¿en qué puedo ayudar?». «Hace unos días vi a un joven vendiendo flores en el semáforo. Hoy volví para buscarlo y ya no estaba. Me gustaría saber si tiene alguna información sobre él». El oficial frunció el ceño, reflexionando por un momento. «Sí, sé de quién estás hablando. Hemos recibido algunas quejas de conductores diciendo que estaba molestando el tráfico. Lo saqué del área y le advertí que podría ser arrestado si seguía causando problemas». María sintió una mezcla de alivio y frustración. «¿Y a dónde lo llevó? ¿Fue registrado en algún lugar?». «No, solo lo alejé del área y lo dejé ir». «No hice ningún informe sobre él», admitió el policía, rascándose la cabeza. María respiró profundamente, intentando contener su irritación. Sabía que ahora sería mucho más difícil encontrarlo. «Entiendo. Gracias por la información», dijo, dándose la vuelta para irse. Mientras caminaba de regreso a su coche, la frustración se transformó en determinación renovada. María sabía que podría haber intentado encontrarlo antes, pero ahora estaba decidida a corregir su error. Sin pistas y sin saber por dónde empezar, estaba determinada a continuar la búsqueda, creyendo que de alguna manera el destino los volvería a cruzar. Un mes pasó desde que María visitó la comisaría. Su rutina como abogada de éxito seguía siendo agitada, pero la imagen del joven vendedor de flores y su reloj nunca abandonaba su mente. Sentía una necesidad inexplicable de encontrarlo, como si fuera una misión personal que no podía ignorar. Una mañana, al llegar a la oficina, María notó algo diferente en el escritorio de su secretaria, Sofía. Había un jarrón con flores que le resultaban familiares, eran las mismas flores marchitas, pero ahora radiantes, que el joven vendedor estaba vendiendo en ese semáforo. «Sofía, estas flores son preciosas. ¿Dónde las compraste?», preguntó María, tratando de disimular la emoción en su voz. Sofía sonrió, contenta de haber complacido a su jefa. «Las compré a un joven vendedor que está trabajando en un barrio cercano al mío. Es muy amable, aunque a veces tiene flores marchitas. Estas están realmente hermosas, ¿verdad?». María sintió como su corazón latía más rápido. «¿Podrías darme la dirección de ese barrio? Me gustaría ver las flores en persona». Sofía no dudó.
Claro, doctora. Últimamente, ha estado en la esquina de la calle 15 con la avenida de las Acacias. Paso por ahí todos los días de camino a casa. María agradeció con una sonrisa y rápidamente tomó nota de la dirección. Mal podía esperar a terminar la jornada laboral para seguir la pista que finalmente parecía concreta. Tan pronto como el reloj marcó el final del día laboral, María recogió sus cosas y salió de la oficina, decidida a seguir su intuición. María se dirigió rápidamente al lugar indicado por Sofía. La ansiedad crecía con cada kilómetro recorrido. El barrio estaba lleno de actividad, con personas pasando rápidamente y vendedores ambulantes llamando la atención de todos. Al doblar la esquina, finalmente vio al joven vendedor de flores. Estaba allí exactamente como Sofía lo había descrito, con sus flores en la mano y una sonrisa tratando de atraer clientes. María bajó del coche y se dirigió hacia él. Cuando el joven la vio, su expresión cambió y, rápidamente, comenzó a alejarse. María, sintiendo la desesperación crecer en su pecho, apresuró el paso y gritó: «Por favor, espera. Solo quiero hablar contigo». El joven miró hacia atrás y sus ojos mostraron miedo y desconfianza. Continuó caminando más rápido. María, sin pensarlo dos veces, corrió hacia él y lo agarró del brazo. «Tranquilo, solo necesito saber sobre tu reloj. ¿Dónde lo conseguiste? Parece ser el reloj de alguien muy importante para mí». El joven, ahora paralizado por la sorpresa, miró a María. Dudó, mirando a su alrededor como buscando una salida. «No sé de qué estás hablando», dijo, tratando de zafarse. Con voz temblorosa, María insistió: «Por favor, haré cualquier cosa por saber la verdad. Este reloj podría ser la clave para encontrar respuestas sobre el pasado de alguien a quien amé mucho». El joven, al percibir la sinceridad y desesperación en la voz de María, suspiró profundamente. «Está bien, te lo contaré, pero prométeme que me devolverás el reloj». María asintió frenéticamente. «Sí, lo prometo. Solo necesito saber la verdad». Él le hizo señas para que lo siguiera a un lugar más tranquilo, apartado de miradas curiosas. Javier entregó el reloj a María y comenzó: «Mi nombre es Javier. Este reloj es el único recuerdo que tengo de mi padre», dijo, empezando a relajarse un poco. «¿De verdad me lo devolverás?» «Sí, por supuesto». María mantuvo su promesa de devolver el reloj, pero estaba decidida a obtener más información. Cuando miró discretamente el reverso del reloj, su corazón casi se detuvo al ver la marca P grabada, exactamente como Paulo lo había hecho en su reloj años atrás, confirmando sus sospechas. Trató de mantener la calma y escuchar la historia de Javier para entender la situación. «Javier, por favor, cuéntame más sobre este reloj. Dijiste que era de tu padre. ¿Qué más puedes decirme sobre él?», preguntó María, tratando de disimular su agitación. Javier respiró hondo, mostrándose reacio a compartir su historia personal, pero al mirar a los ojos de María, vio una sinceridad que lo impulsó a continuar. «Este reloj era de mi padre. Él falleció antes de que yo naciera, y mi madre, Andrea, se quedó con él. Cuando ella enfermó, casi tuve que venderlo para comprar medicinas costosas. Mi madre está muy enferma y necesita cuidados constantes». María quedó impactada al escuchar el nombre Andrea. No podía ser una coincidencia. Andrea era el nombre de la mujer que ella creía que había quitado la vida a Paulo. Sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, necesitaba investigar más. «Javier, ¿sabes algo sobre el pasado de tu madre, Andrea? ¿Alguna conexión con una persona llamada Paulo?», preguntó, tratando de mantener firme su voz. Javier miró a María con expresión confusa y un poco defensiva. «¿Paulo? No conozco a nadie llamado Paulo. Mi madre nunca mencionó nada sobre él. Todo lo que sé es que ella ha tenido una vida difícil. Siempre ha evitado hablar de su pasado». Después de las revelaciones de Javier, María estaba determinada a obtener respuestas. Decidió que necesitaba ver a Andrea en persona y devolverle el reloj.
Sentía una oleada de emociones encontradas y necesitaba hablar con Andrea. Javier, por favor, necesito hablar con tu madre. Es muy importante. ¿Puedes llevarme hasta ella? Javier, aún desconfiado, dio a regañadientes la dirección. No sé, mi madre está muy débil. No quiero que se altere. Pero si prometes no causar problemas, aquí tienes la dirección. Por favor, devuélveme el reloj. A pesar de la vacilación de Javier, la sinceridad en los ojos de María lo convenció. Aquí lo tienes, dijo ella con voz suave, devolviendo el reloj a Javier. Vamos a verla. Solo quiero hablar. Con eso, Javier finalmente estuvo de acuerdo. Ambos subieron al coche y María condujo hasta la casa de Javier. Cuando llegaron, su corazón latía rápido. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Impaciente, ni siquiera esperó a que Javier tomara la delantera y empujó la puerta que estaba sin cerrar. Después de entrar, lo que vio la dejó furiosa. Andrea, vieja y enferma, estaba acostada en una cama improvisada como hospital en la sala. La visión de Andrea en ese estado evocó una mezcla de rabia y dolor en María. Sin pensar, avanzó para atacar a Andrea, mientras la rabia dominaba sus acciones. ¿Tú destruiste mi vida?, gritó María, acercándose a la cama. Javier corrió para proteger a su madre, poniéndose entre María y Andrea. «Detente. No hagas esto. Ella está enferma», gritó, intentando contener a María. Llena de rabia, María tiró fuertemente de Javier, lastimándole el brazo. Andrea, viendo sufrir a su hijo, levantó la mano temblorosa y pidió que él permitiera a María expresar su enfado. «Javier, por favor, déjala. Necesita liberar su rabia. Han sido muchos años sin saber la verdad», dijo Andrea con voz débil y cansada. Javier, vacilante, retrocedió, aún protegiendo a su madre con su cuerpo. María, respirando con dificultad, se detuvo y miró a Andrea. La mujer frágil en la cama parecía completamente diferente de la figura que ella había imaginado todos esos años. Andrea, con esfuerzo, comenzó a hablar. «María, necesitas conocer toda la verdad sobre Paulo y lo que realmente sucedió». María se quedó quieta, intentando controlar su rabia. «Entonces, quiero escuchar la verdad». Andrea suspiró, cerrando los ojos por un momento antes de comenzar. Cuando Andrea empezó a hablar, María quedó atónita. La confesión que siguió fue algo que nunca podría haber imaginado. «María, la verdad es que siempre estuve obsesionada con Paulo», comenzó Andrea con un suspiro profundo. «Como recordarás, él trabajaba como chofer en mi casa. Vengo de una familia muy adinerada, y la primera vez que lo vi, quedé encantada con él. Sin embargo, Paulo siempre decía que te amaba a ti, María. Nunca mostró interés en mí, y eso me volvía loca. Por eso, le ofrecí un salario alto que no podría rechazar, con la condición de que no tuviera días libres y no dejara mi casa para verte a ti». María, con los ojos bien abiertos, intentó procesar las palabras. «¿Estás diciendo que obligaste a Paulo a vivir contigo? ¿Cómo lograste eso?». Andrea apartó la mirada, avergonzada. «Usé mi poder y dinero para obligarlo. Vivía aquí y no salía para nada, porque el contrato lo obligaba. Lo mantenía ocupado todo el tiempo, siempre encontrando una excusa para que me llevara a diferentes lugares, para mantenerlo a mi lado». Javier miró a su madre, incrédulo. «Mamá, ¿por qué harías eso?». Andrea continuó, ignorando la pregunta de su hijo. «Cuando me di cuenta de que Paulo intentaba escapar para encontrarte a ti, fingí un accidente. Soborné a los policías y paramédicos para que te dieran noticias falsas, María. Te dijeron que Paulo había muerto porque yo los pagué para eso. Paulo estuvo encerrado en mi casa durante meses». María, con lágrimas en los ojos, susurró. «¿Paulo estaba vivo todo este tiempo?». «Sí», confirmó Andrea con expresión de dolor. «Todo estaba bien hasta que descubrí que estabas embarazada, María. Me enfurecí y decidí ocultar la noticia a Paulo. Sabía que, si él se enteraba,
intentaría desesperadamente volver a ti. Así que guardé el secreto y vi una oportunidad para usar la situación a mi favor. La sala quedó en silencio mientras todos digerían la información. María sentía una mezcla abrumadora de rabia y tristeza. Tú destruiste nuestras vidas, Andrea. Robaste nuestro futuro. Andrea continuó su confesión con voz cargada de culpa acumulada a lo largo de los años. María y Javier escucharon en silencio, absorbiendo cada palabra y cada detalle horrible de la manipulación y traición que Andrea había planeado. Durante los meses de tu embarazo, María, todo te parecía normal. Pero yo ya tenía un plan en mente. No podía permitir que tú y Paulo tuvieran una vida juntos, especialmente con un hijo. Así que también soborné al director y al médico del hospital de la ciudad con una gran suma de dinero. Ellos accedieron a entregarme a tu hijo después del parto. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tú robaste a mi bebé. Su voz era un susurro tembloroso, cargado de incredulidad y dolor. Andrea asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, cuando empezaste el trabajo de parto, yo ya estaba preparada. Te llevaron al hospital y todo sucedió rápidamente. El parto duró solo 15 minutos, pero tan pronto como nació tu hijo, los médicos lo sacaron de la sala de inmediato. Javier miró a su madre con una mezcla de horror e incredulidad. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? Andrea continuó, con evidente culpa en su expresión. Después de sacar a tu hijo de la sala, regresaron minutos después y dijeron que el niño había muerto. Sabía que eso te destruiría, María, pero estaba cegada por mi obsesión. María sintió una ola de náusea y desesperación. ¿Has matado a mi hijo? Andrea negó con la cabeza enérgicamente. No, María. Yo nunca mataría a un niño. Tu hijo no estaba muerto, él estaba vivo. Lo llevé lejos y lo cuidé como si fuera mío. María apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dónde está mi hijo, Andrea? ¿Qué hiciste con él? Andrea respiró hondo, intentando controlar la emoción en su voz. He criado a tu hijo, María. Está vivo, justo a tu lado. Mira a Javier. El impacto de la revelación fue abrumador. María miró a Javier, quien estaba tan sorprendido como ella. El joven que vendía flores en el semáforo era, en realidad, el hijo que ella creía muerto. No, esto no puede ser verdad, murmuró María, con la cabeza girando por la magnitud de la revelación. Javier, con los ojos muy abiertos, miró a Andrea, exigiendo respuestas. Mamá, ¿yo soy hijo de María? ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo pudiste ocultárselo a ella? Andrea sollozaba ahora, y su abrumadora culpa finalmente se reveló por completo. Fui egoísta y cruel, Javier. Estaba obsesionada y no podía pensar en nada más que en tener a Paulo para mí. Sabía que si crecías sabiendo la verdad, también te perdería a ti. Pero ahora veo cuánto me equivoqué. María sintió una mezcla de rabia, tristeza y un hilo de esperanza. Entonces, ¿Javier es mi hijo? ¿Mi hijo está vivo? Javier, intentando procesarlo todo, sintió una oleada de emociones conflictivas. No sé qué decir. Toda mi vida ha sido una mentira. Andrea intentó acercarse a Javier, pero él se alejó. Lo siento mucho, Javier. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo lo equivocada que estaba. Por favor, perdóname. María tomó la mano de Javier, tratando de mantenerse firme frente a todas las revelaciones. Andrea, necesitas terminar esta historia. ¿Qué pasó con Paulo? Andrea, con la voz temblorosa y los ojos rojos de tanto llorar, continuó. Pocos días después del parto, tenía al bebé en mis brazos. Lo llevé hasta Paulo y le dije que tú habías abandonado al niño en la puerta de mi casa, alegando que no tenías dinero para criarlo. María sintió una oleada de indignación y tristeza, pero se obligó a escuchar. ¿Y Paulo te creyó? Andrea negó con la cabeza. No. Se negó a creer. Paulo decía que era otra de mis mentiras.
Intentó escapar varias veces, pero tenía guardias en la casa con órdenes de no dejarlo salir a menos que estuviera conmigo. Yo quería desesperadamente que Paulo me creyera y se acercara a Javier. Insistí en que era su hijo, pero Paulo seguía siendo escéptico. Javier, aún tratando de procesar todo, preguntó. Entonces, ¿qué pasó con él? Andrea se secó las lágrimas y miró a Javier con expresión de culpa. Paulo empezó a crear un vínculo contigo, Javier. Veía mucho de María en ti, y eso lo ayudaba a soportar la añoranza. Poco a poco, comenzó a cuidarte con amor y dedicación, incluso sin creer completamente la historia de que habías sido abandonado por tu madre. María sintió un dolor profundo al escuchar esto. Ya sabemos que Paulo estaba atrapado en tu casa, viviendo una mentira. ¿Y después, qué pasó con él? Andrea respiró hondo antes de continuar, consciente de que lo peor aún estaba por venir. Después de unos meses, Paulo había desarrollado un fuerte lazo contigo, su hijo. Te cuidaba con amor y dedicación, a pesar de todas las mentiras que yo había contado. Entonces, en uno de sus intentos de escapar, trató de llevarte consigo. Los guardias lo capturaron nuevamente, pero esta vez algo cambió en mí. Andrea cerró los ojos por un momento, tratando de reunir coraje. Estaba cansada de sus constantes intentos de fuga. Finalmente, le dije que podía hacer lo que quisiera en ese momento. Él no me creyó. Pero comencé a preparar las cosas para dejarlo ir. Sin embargo, cometí un último acto cruel. Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas mientras Pablo estaba empacando sus cosas para irse. Robé el reloj de lujo que había heredado de su familia y luego escapé con Javier a la casa de campo de mi familia, donde nos quedamos durante meses. Sabía que separar a padre e hijo sería el peor dolor para Paulo. María sintió una oleada de indignación y tristeza. Entonces, Paulo quedó sin saber dónde encontrar a Javier. Preguntó María. Andrea asintió, y la culpa una vez más era evidente en su expresión. Sí. Paulo buscó desesperadamente a Javier, pero nunca lo encontró en los años siguientes. Crié a Javier como si fuera mi hijo, ocultándole la verdad sobre su pasado. Con el tiempo, perdí mi fortuna. Todo lo que me quedó de valor fue el reloj de Paulo, que guardé como recuerdo de mi control sobre él. La revelación fue abrumadora mientras Javier procesaba las acciones horribles de su madre adoptiva. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste mentirme todos estos años, sobre mi padre, sobre María? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Andrea, entre lágrimas, solo pudo murmurar. Lo siento mucho, hijo mío. Estaba cegada por mi obsesión y cometí errores terribles. Nunca quise que sufrieras. Mientras Javier lloraba, María también se derrumbó en lágrimas. Miró sus propias manos, recordando cómo había lastimado a Javier en su ira y desesperación. Dios mío, Javier. Me convertí en un monstruo como Andrea. Estaba tan cegada por la ira y el dolor que terminé lastimándote, a mi propio hijo. Javier, aún llorando, miró a María. Tú no lo sabías, María. Nadie lo sabía. Todos fuimos víctimas de las mentiras de Andrea. María quería abrazar desesperadamente a Javier y celebrar su vida, pero estaba paralizada por la vergüenza de sus propias acciones. Javier, yo, no sé cómo pedir perdón. Quería tanto encontrar a Paulo. Pero en el proceso, me perdí a mí misma, hice cosas horribles. Javier, secándose las lágrimas, dio un paso hacia María. Ambos fuimos lastimados por todo esto, pero la culpa no es tuya. Estabas buscando respuestas, al igual que yo. Tal vez podamos empezar de nuevo. María, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente encontró el valor para abrazar a Javier. El abrazo estaba lleno de dolor, pero también de esperanza. Hijo mío, estoy tan feliz de que estés vivo. Vamos a enfrentar esto juntos, vamos a encontrar a Paulo y tratar de reconstruir nuestras vidas. Javier sintió el peso de las palabras de María resonar en su corazón. Se acercó a Andrea con los ojos aún húmedos de lágrimas. Mamá, ¿dónde está mi padre?
¿Dónde podemos encontrarlo? Andrea, con la voz entrecortada por el llanto, respiró hondo antes de responder. Hace casi 10 años, escuché de un lugar donde Paulo podría estar viviendo. Es una dirección en las afueras de la ciudad. No puedo asegurar que todavía esté allí, pero es la única pista que tenemos. María miró a Javier, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. Es un comienzo, Javier. Vamos allá. Tal vez finalmente podamos encontrar a Paulo y traer algo de paz a nuestras vidas. Javier asintió, decidido. Sí, vamos a encontrar a mi padre, pase lo que pase. Con un nuevo sentido de propósito, María y Javier se prepararon para partir en busca de Paulo. El coche avanzaba por la carretera, con el sol comenzando a ponerse en el horizonte. María conducía con determinación, con Javier a su lado en el asiento del pasajero. Cada kilómetro que avanzaban los acercaba más al destino que podría cambiar sus vidas para siempre. En el camino hacia la dirección indicada, el silencio entre María y Javier era palpable, cargado con la tensión de las revelaciones recientes. Entonces, Javier rompió el silencio con voz temblorosa, reflejando la turbulencia de sus emociones. María, sé que eres mi madre biológica, pero todavía no puedo llamarte así. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que está sucediendo. María sintió un apretón en el corazón ante las sinceras palabras de Javier. Respiró profundamente, reconociendo los errores que cometió, pero decidida a corregirlos. Lo entiendo, Javier. Sé que cometí un error. Pero te prometo que voy a intentar cambiar. Me esforzaré por ser digna del título de madre, si me das esa oportunidad. Javier asintió, con la mirada aún llena de incertidumbre, pero también de una esperanza cautelosa. Quiero creer en ti, María. Quiero intentarlo. Cuando llegaron a la dirección indicada, Javier fue el primero en acercarse. Su corazón latía rápido en su pecho, ansioso y nervioso ante la posibilidad de reunirse con su padre después de tantos años. Tragó saliva, y con una última mirada a María, que permanecía en el coche, tocó la puerta. El sonido resonó en el aire, llenando el espacio con una tensión casi palpable. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, hasta que finalmente la puerta se abrió, revelando a un hombre mayor con ojos cansados, pero llenos de sorpresa y reconocimiento al ver a Javier parado frente a él. Paulo, apenas logró articular Javier, con la voz entrecortada por la emoción y la expectativa. El hombre en la puerta parpadeó varias veces, como si estuviera procesando la visión ante él. Luego, una sonrisa temblorosa apareció en sus labios. ¿Quién eres tú, Javier? Emocionado hasta las lágrimas, confirmó la identidad para el hombre frente a él. ¿No te acuerdas de mí? Soy yo, Javier. Tú eres mi padre, Paulo. Finalmente te encontré. Paulo, incapaz de contener la emoción, se derrumbó en lágrimas al escuchar las palabras de Javier. Extendió los brazos y envolvió a Javier en un abrazo apretado, como si nunca quisiera soltarlo. Hijo mío, mi querido hijo, has vuelto a mí, murmuró entre sollozos. Javier devolvió el abrazo con la misma intensidad, sintiendo como el peso de los años de separación se disolvía en ese gesto de amor y reencuentro. Finalmente, padre e hijo estaban juntos de nuevo, unidos por el fuerte lazo de la sangre y el amor. Mientras tanto, María en el coche sentía que su corazón se desbordaba de emoción y alivio al ver a Paulo y Javier abrazándose a través del retrovisor. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, siendo testigo del momento de pura emoción que se desarrollaba frente a ella. Después de un tiempo, Paulo se acercó al coche con los ojos llenos de ansiedad, observando a María a través del vidrio. Cuando sus miradas se encontraron, un torbellino de emociones los invadió y corrieron uno hacia los brazos del otro. Llorando de alegría y alivio, María dijo, «No puedo creer que seas tú», con la voz entrecortada por la emoción. «Me alegra tanto verte, Paulo», murmuró. Y sus lágrimas se mezclaron con las suyas. Se abrazaron con fuerza, como si intentaran fundirse en uno solo, y la intensidad del momento les hizo darse cuenta de que aún se amaban profundamente, a pesar de todos los años de separación y sufrimiento. «María, pensé que me habías abandonado, a mí y a nuestro hijo», dijo Paulo, todavía tratando de procesar la realidad de tenerla allí en sus brazos.
María sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Paulo. Yo pensé que estabas muerto, confesó ella, con la voz temblorosa. Paulo frunció el ceño, confundido. ¿Muerto? Pero yo pensé que habías dejado a Javier en la puerta de Andrea porque no podías cuidarlo. Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de María. Paulo, yo no dejé a Javier en la puerta de Andrea. Yo pensaba que tú habías muerto, y fue ella quien organizó todo para que yo creyera que habías tenido un accidente. Ella nos separó, Paulo. Nos engañó y nos hizo creer mentiras. Paulo quedó atónito, procesando la revelación. Luego, una risa nerviosa escapó de sus labios, seguida de lágrimas de alivio. Entonces, hemos sido engañados todos estos años por esa mujer maldita, María asintió, sintiendo el peso de las historias que les fueron robadas por la crueldad de Andrea. Rieron juntos, pero pronto comenzaron a llorar, compartiendo el peso del pasado y la esperanza de un futuro mejor juntos finalmente. Secándose las lágrimas, Paulo miró a los ojos de María, con la expresión rebosante de admiración y cariño. María, te has convertido en una mujer aún más hermosa de lo que recuerdo. Si te conociera en estos días, seguramente me volvería a enamorar de ti. Las palabras de Paulo hicieron que el corazón de María palpitara con una mezcla de emociones. Ella sonrió, con los ojos brillando por la sinceridad de sus palabras. Paulo, siempre has sido y siempre serás el amor de mi vida. Sus manos se encontraron en un gesto de ternura y reconexión. María hizo una pausa para secar una lágrima que caía por su mejilla antes de continuar. He estado concentrada solo en el trabajo durante toda mi vida, pensando que nadie podría reemplazarte. Pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de cuánto he estado perdida todos estos años. Paulo acarició el rostro de María con suavidad. Ambos hemos perdido mucho tiempo, María, pero ahora que nos hemos encontrado de nuevo, no permitiré que nada nos separe. Se acercaron lentamente, sintiendo la electricidad en el aire mientras sus labios se encontraban en un beso lleno de amor y añoranza. Fue un momento de confirmación, una afirmación de que el amor entre ellos seguía inquebrantable a pesar del tiempo y las adversidades. Observando la escena desde lejos, Javier sintió un torbellino de emociones invadir su corazón mientras veía a Paulo y María besarse con pasión y amor renovado. Apenas podía creer que estaba frente a sus padres biológicos. Javier se acercó a ellos y los abrazó fuertemente, sintiéndose agradecido por finalmente tener a su familia reunida. Ustedes son mis padres y siempre los amaré, dijo Javier sinceramente. Es muy difícil lidiar con todo esto, pero con el tiempo me acostumbraré. Lo siento mucho por lo que han pasado. Paulo y María envolvieron a Javier en un abrazo reconfortante, compartiendo el peso del pasado y la esperanza de un futuro mejor juntos. Luego, Javier compartió su propia experiencia con Andrea, revelando las mentiras y manipulaciones que le contaron a lo largo de los años. Habló sobre el shock y el dolor al descubrir la verdad sobre su origen y las acciones crueles de Andrea para separar a su familia. Paulo y María escucharon atentamente, sintiendo una mezcla de rabia y determinación crecer en sus corazones. Estaban decididos a buscar justicia por todo el sufrimiento que Andrea había causado, decididos a actuar. Paulo planeaba ir a la comisaría para denunciar todos los crímenes que Andrea había cometido a lo largo de los años. Estaban listos para enfrentarla y asegurarse de que pagara por sus actos. Sin embargo, antes de que pudieran dar el primer paso hacia la justicia, Javier interrumpió con una súplica sincera. Por favor, no hagan nada en su contra, dijo Javier con la voz temblorosa de emoción. A pesar de todo lo que hizo, ella me crió con cariño, y ahora está vieja y enferma. No creo que debamos castigarla más. Dejen que viva sus últimos días en paz. Paulo y María intercambiaron miradas, comprendiendo la angustia y el dilema moral de Javier. Sabían que perdonar a Andrea no sería fácil, pero también reconocían la importancia de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Después de una larga pausa, Paulo y María asintieron en silencio, aceptando la decisión de Javier. Respetaban profundamente sus sentimientos y entendían que para Javier, perdonar a Andrea era el camino hacia la paz interior y la reconciliación. Un año pasó desde aquel día lleno de revelaciones y emociones intensas.
Paulo y María finalmente encontraron el amor y la estabilidad que tanto anhelaban en una hermosa ceremonia de matrimonio. Celebraron su unión en una boda llena de significado y promesas de un futuro juntos. Para la pareja, esa ceremonia representaba más que solo un compromiso matrimonial. Era el símbolo de una nueva vida, libre de las sombras del pasado y llena de esperanza y felicidad. En los meses siguientes, Paulo y María se dedicaron a construir una vida juntos, superando los traumas y las dificultades que habían enfrentado en el pasado. Aprendieron a confiar nuevamente el uno en el otro, a compartir sus sueños y a enfrentar los desafíos de la vida de la mano. Para María, cada día junto a Paulo era una bendición y una oportunidad de redescubrir la alegría y la plenitud que había perdido durante tanto tiempo. Con el tiempo, María se convirtió en una mujer más feliz y realizada, encontrando alegría en las pequeñas cosas de la vida y en el amor que compartía con Paulo. Estaba segura de que, con Paulo a su lado, podría superar cualquier cosa. La transformación profunda de María en su comportamiento y perspectiva de vida no pasó desapercibida para quienes la rodeaban, especialmente en su oficina, donde su nueva actitud inspiró y motivó a todo el equipo. La energía positiva y el liderazgo de María se reflejaron directamente en el negocio, resultando en un aumento significativo en los beneficios de la empresa. Su enfoque innovador y su compromiso con la excelencia fueron recompensados no solo con éxito financiero, sino también con el respeto y la admiración de sus colegas y clientes. El éxito de María fue tan notable que Paulo, maravillado y con una renovada chispa en sus ojos, decidió dejar su propio trabajo para dedicarse por completo a disfrutar la vida junto a ella. Quería recuperar el tiempo perdido y crear recuerdos preciosos con María y su hijo Javier. Javier, a su vez, encontró un hogar amoroso y acogedor junto a Paulo y María. Con su apoyo, decidió dejar atrás su antiguo trabajo como vendedor de flores y centrarse en su futuro académico, decidido a alcanzar sus sueños. Javier se dedicó a sus estudios, preparándose para ingresar a la universidad y construir una vida mejor para sí mismo. Todos los días, después de dedicarse a sus estudios, encontraba consuelo y paz cuidando meticulosamente el jardín de sus padres. Cada flor plantada con cuidado y cada arbusto podado eran una expresión de amor y gratitud hacia Paulo y María, además de una manera de honrar el cálido hogar que le habían brindado. Los fines de semana, Javier reservaba un tiempo especial para visitar a Andrea en la residencia de ancianos donde vivía. A pesar de todo el dolor y las decepciones del pasado, Javier sentía que era su deber cuidarla y ofrecerle algo de consuelo y compañía en sus últimos días. Por su parte, Andrea vivía atormentada por sentimientos de culpa y remordimiento que la acosaban constantemente. Se veía envuelta en pesadillas vívidas donde enfrentaba las devastadoras consecuencias de sus acciones. El peso del arrepentimiento era una carga insoportable que llevaba consigo, incluso frente al cuidado amoroso y la bondad de Javier. A pesar de todos los esfuerzos de Javier por aliviar su sufrimiento, Andrea nunca logró perdonarse verdaderamente por los errores del pasado. Sabía que sus acciones habían causado profundo dolor a muchas personas, incluyendo a Javier, y el peso de esa culpa era una sombra que constantemente la envolvía. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Javier seguía visitando a Andrea, ofreciéndole su amorosa presencia y apoyo incondicional. Esperaba que, con el tiempo, ella pudiera encontrar algo de paz y redención, aunque fuera tarde para deshacer el mal que había causado. Mientras tanto, Paulo y María, con el corazón apesadumbrado, decidieron seguir adelante y optaron por no volver a ver a Andrea nunca más. Confiaron en el destino de Javier, reconociendo que el amor y el perdón que él ofrecía eran más poderosos que cualquier deseo de venganza o justicia. Javier, con su generosidad y compasión inquebrantables, se convirtió en el único rayo de sol en la vida de Andrea, llevándole un poco de consuelo y paz en sus últimos días. La cuidaba con ternura, brindándole compañía y apoyo, incluso frente al peso de sus propias heridas emocionales. Mientras tanto, Paulo, María y Javier continuaron construyendo una vida juntos basada en el amor, la confianza y el perdón. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos como una familia unida por el amor y la esperanza en un futuro mejor. Con el paso del tiempo, las heridas del pasado comenzaron a sanar y fueron reemplazadas por la serenidad y la aceptación. El amor y la unión de María, Paulo y Javier prevalecieron sobre las sombras del pasado, iluminando sus corazones con la promesa de un mañana más brillante. Así,
mientras el tiempo seguía su implacable curso, el amor y la compasión triunfaron sobre el amargor y el resentimiento, sanando las heridas del pasado y allanando el camino hacia un futuro de esperanza y felicidad. En esa casa, se había forjado una nueva familia, lista para enfrentar los desafíos que el destino les tenía reservados, unidos para siempre. ¿Qué te pareció la historia? Deja tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció la historia. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal para recibir nuevas historias. Muchas gracias por ver. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.